Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a los amados oyentes de La Paz Estéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, defensor de los derechos humanos, promotor de un nuevo acuerdo nacional por la paz. Nos acompaña Hervé Arturo García Zuluaga, amigo de esta casa y permanente comentarista de los temas cotidianos. Muy buenas tardes, García, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctor Adolfo. Qué gusto estar nuevamente en compañía de usted y de nuestros oyentes. Bueno, García, le cuento que hoy ha estallado un escándalo por el tema de los escoltas del procurador. El escándalo tiene dos variantes que voy a analizar. Sí. La primera variante es que dicen los que manejaron la información que el señor Alejandro Ordóñez tiene 48 escoltas y 14 camionetas, y que siendo él ex procurador, hace un mes que salió del cargo, no tiene por qué contar con esos vehículos propiedad del Estado y con esos escoltas pagados por el erario público, por los impuestos que paga el pueblo colombiano. Entonces yo lo que estoy viendo es lo siguiente. Primero, ¿por qué razón un funcionario del Estado que está cumpliendo una función pública como la cumplimos los que hemos sido magistrados o los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal? Los magistrados de la Sala Penal hoy en día solamente tienen un esquema de 2 o 3 escoltas, y los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, conozco de uno solo que tiene una escolta, los demás no tienen escoltas. Los jueces, ninguno tiene escoltas. Los magistrados del contencioso administrativo, ninguno tiene escoltas. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y por qué el señor procurador, que supuestamente es el defensor de los derechos humanos, defensor del patrimonio público, que es el titular de la acción disciplinaria de los empleados públicos, por qué diablos este señor tiene que andar con 14 camionetas blindadas, 48 escoltas? Es una cosa absolutamente irracional en un país como Colombia, que no tiene dinero suficiente para atender escuelas, para darle de comer a los niños que se están muriendo en La Guajira y en todas partes del país, que no tiene plata para la salud, que ya metió en DEI 550 y van a echar 650 empleados del hospital universitario. ¿Cómo justificar que un señor que ejerciendo un cargo, cumpliendo la función como debe ser, tenga que tener 48 escoltas y 14 camionetas blindadas? Esa es la primera reflexión. La segunda es que, ya no siendo funcionario, no teniendo ninguna función legal, por haber sido retirado del cargo, destituido, ¿cómo justificar que este señor tenga esa parafernalia? Ahora, la revista Semana lo llamó y el hombre reconoce que cuando era procurador tenía 48, pero tranquila y dulcemente dice que hoy tiene 5 escoltas pagados por el Estado. La reflexión es que, ¿por qué se necesitan escoltas cuando se cumple una función pública? Es que el servidor público, mientras no se extralimite de sus funciones, como lo establece el artículo 6 de la Constitución Nacional, no tiene por qué tener enemigos. Pero si ese servidor público, abusando de su poder, se mete en terrenos que no le corresponden, como efectivamente lo hizo el señor procurador, de controvertir y no acatar las decisiones de la Corte Constitucional en materia de aborto, en materia de adopción de hijos, de niños por parejas del mismo sexo, en materia de eutanasia,
o, por ejemplo, atravesársele al proceso de paz yendo a Oslo, yendo a Estocolmo, a hablar más del país y hablar más del presidente de la República, función que no le compete. Yo no sé si será que todas esas cosas que él hizo contra las minorías, contra personas que persiguió, será que eso le produce algún temor, porque es que cuando uno desempeña un cargo cumpliendo a conciencia la ley, uno no puede tener ningún temor después de retirado. No puede ser eso. Es que cuando uno se retira le quitan todos los esquemas de seguridad. Yo no puedo entender por qué una persona salga de un cargo y tenga que tener pues 14, 15 vehículos blindados y 48 escoltas con todo el costo que ello significa. La sola gasolina de cada vehículo, eso vale 1.800.000 al erario público. Y seguramente el tipo se hace también pagar los pasajes gratis en los aviones y movilizar una parafernalia de policía cuando se desplaza a cualquier sitio. Eso no puede ser. ¿Cómo la ve usted, señor García? Este aspecto lo veo yo de la siguiente manera. A mí me parece que cuando uno ya deja de ser funcionario público, tendría que someterse a una unidad que tiene el Estado, que se llama Unidad de Protección de Víctimas. Y la entidad, en concomitancia con los organismos de investigación, elaboran un estudio sobre la situación del personaje. Significa lo siguiente: se estudia si han existido amenazas escritas, si ha habido amenazas por las redes sociales, por Twitter, o por YouTube, o por Instagram. Se analizan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el señor está inscrito en ese momento, para ver hasta qué tanto tiene una posibilidad de riesgo y escalonar esa posibilidad de riesgo, si es alta, media, baja. Y sobre ese estudio previo, la unidad resuelve y decide qué puede hacer, si necesita escoltas, si necesita vigilancia en su vivienda o en su oficina de trabajo, en fin, agota todas estas instancias, pero esto son previas y tienen que ser evidencias muy contundentes. De lo contrario, no se le asigna al individuo absolutamente nada, ni carros blindados, ni mucho menos escoltas. Hasta ahí puedo yo decir. Y le digo a Arturo que usted tiene toda la razón. El esquema de seguridad, por ejemplo, que utiliza el doctor Ernesto Samper, que lo conozco personalmente porque lo he visitado, lo he visitado en su oficina en Bogotá, en el Hotel Tequendama, al frente del Hotel Tequendama, en el Club de Ejecutivos, siendo expresidente de la República, tiene 2 escoltas. Y dijo que no los vi, sino que supuse porque fueron los que me preguntaron. Yo no sé si será que subjetivamente el doctor Alejandro Ordóñez cree que tiene mucho enemigo, porque es que al común de los exfuncionarios les hacen un estudio, como usted lo dice muy bien, de seguridad, atendiendo el grado de peligro, las amenazas, etcétera. Y yo veo que el único que sobrepasa todos estos cálculos y todas estas cosas es Álvaro Uribe, porque resulta que Álvaro Uribe, como andan supuestamente pues toreando avisperos, se hace acompañar de 300 escoltas. No sé si eso es lo que le da la valentía para decir tantas cosas y oponerse a tantas cosas, pero la verdad es que el único tipo en el mundo que tiene un grupo de escoltas de 300 personas es Álvaro Uribe Vélez. Pero ahora resulta que el discípulo de él, el señor Ordóñez, como para emularlo, o para no quedarse atrás, porque es que la moda es tener escoltas. No faltaría más sino que los amigotes de Uribe, que están también hablando paja, buscando protagonismo en el proceso de paz, también anden con un grupo de escoltas. Entonces lo que están tratando es de ganar importancia, es de acuerdo al número de escoltas.
¿Cuántos escoltas tenés vos? Que no, tengo 300. Y vos, 48. Entonces yo soy mejor que... Uribe es mejor que yo, pero yo soy mejor que los que tengan menos. Y qué tal que le pregunten a Carlos Holmes y a todos estos tipos cuántos escoltas tienen, hombre. Eso es una bellaquería. Es que aquí en Colombia, un país de escasos recursos, donde la gente se muere de hambre, donde hay niños muriendo en La Guajira, de hambre, física hambre, donde hay gente que se acuesta sin comer, no es de presentación que existan personajes con escoltas pagados por el erario público. Ahora, si los quieren pagar de su bolsillo, que lo pague. Si el señor Alejandro Ordóñez, que entre otras cosas, los daños que hizo con fallos subjetivos contra Piedad Córdoba, contra Petro y contra otros más, contra Alonso Salazar, le van a costar al erario público demandas multimillonarias y seguramente el Estado tendrá que hacer acción de repetición contra este señor. Entonces no solamente nos deja embalados con una acción de repetición, con una cantidad de dinero que hay que pagarle a estas personas víctimas, sino que también consume todos los días del erario público cantidades de recursos para que supuestamente lo cuiden de supuestas amenazas. No, eso no puede ser. ¿Qué dice el señor García, hombre? Sí, indudablemente que yo veo aquí una extralimitación como ciudadano del señor ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. Veo un abuso demencial con el pueblo, porque el pueblo es el que en últimas costea con sus tributos, directos o indirectos, todos los gastos del Estado. Y lo que él pide son gastos del Estado. 15, 20, pongámosle 20 en promedio, camionetas con 3 millones de pesos mensuales o 2 millones, son 3 por 2, 6. Vienen a ser unos 600 millones de pesos mensuales en solo gasolina. ¿Cuánto valen los 50 escoltas que tienen sueldo del gobierno? Son empleados públicos. Entonces yo veo aquí una desmesura, un descaro del señor ex procurador, tal vez emulando las resoluciones y las providencias de Álvaro Uribe como presidente, cuando decidió hacer una resolución para todos los expresidentes hacia adelante, pudiendo vivir en cualquier momento que así lo requieran ellos, en guarniciones militares. Entonces, yo no sé qué pasa ahí, pero pienso que este señor es un émulo del Bolívar. Sí, es un hombre que el ego cabe más, es más grande que él. Pero mire, García, pasando a otro tema, resulta que las cosas en la política son absolutamente impredecibles y en algunas ocasiones incomprensibles para el ojo común, para el ojo del ciudadano. Vargas Lleras, en una reunión que hizo ayer, en la entrega de unas casas, el hombre allá en Bogotá, en el sur de Bogotá, dijo el hombre que había que sacar al pueblo para oponerse a la reforma tributaria en el tema que tiene que ver con exenciones para los constructores de vivienda de interés social. O sea que el hombre sacó o peló el cobre, y eso deja ver varias cosas. La primera, ¿por qué Vargas Lleras, siendo vicepresidente de la República, que estuvo en las discusiones de ese proyecto de reforma tributaria, no solamente él, sino los ministros que él tiene, estuvieron debatiendo estos temas con esos famosos expertos, que yo los considero expertos de medio pelo, porque no son solamente financieros, o sea, son expertos que solamente piensan en llenar el canasto a costilla de lo que sea, sin pensar en quién lo va a manejar ese canasto y qué es lo y cuál es el control para que no desaparezca lo que está en el canasto. Entonces Vargas Lleras, que está a menos de un año de entregar su mandato como vicepresidente, oportunistamente sale a plantear una marcha para protestar
contra el punto de la reforma tributaria que tiene que ver con impuestos a los constructores de vivienda de interés social. Me parece terrible que Vargas Lleras lo haya hecho por dos razones. Una, porque él como vicepresidente forma parte del gobierno y la discusión que él tenía que hacerla al interior del gobierno, no la hizo. Es que es un proyecto que llevó al Congreso, donde él tiene también un equipo de congresistas, en total son como unos 20 o 25 congresistas, entre senadores y representantes, que también tienen la obligación de debatir el tema, pero no así como lo plantea Vargas Lleras, porque suena más a una campaña política, donde el hombre ya está por obligación tiene que renunciar a la vicepresidencia y salir a hacer la campaña política para el 2018. Suena como un oportunismo político. Pero lo otro que también quiero ver es por qué Vargas Lleras solamente decide marchar, o invitar a la gente a marchar, contra las exenciones para los constructores de vivienda de interés social. Y no plantea marcha contra el impuesto que le quieren montar a los tenderos de los barrios y a la gente que trabaja pequeños negocios como manicure, pedicure, etcétera. Allí hay una gran pregunta que hacerle al señor vicepresidente, porque si él posiblemente, y estoy especulando, está pensando solamente en los constructores de vivienda de interés social, que no son ningunos pobres. Los señores constructores de vivienda de interés social son las grandes constructoras de este país que han visto que la vivienda de interés social es un buen negocio. Y es inclusive hasta mejor negocio que construir viviendas para los sectores medios y para los sectores ricos. Porque es que la vivienda de interés social goza de subsidio del gobierno, goza de apoyo del gobierno, y resulta que, dado el precio, dado los subsidios, dado las gabelas que tienen estas viviendas de interés social, se venden como arroz. Y las constructoras todas están haciendo vivienda de interés social. En un comienzo estaban renuentes, pero resulta que hoy esas constructoras están guerreándose la vivienda de interés social. Y no solamente esa vivienda, y no la vivienda de interés prioritario, que son unas viviendas donde el Estado asume casi todos los gastos. Y lo otro que les gusta a las constructoras es que el Estado es el que paga. Entonces yo creería que el mensaje de Vargas Lleras, antes que estar orientado a defender al pueblo, está orientado a defender a unas constructoras que son grandes empresas productoras de mucho lucro. No veo, por ejemplo, a Vargas Lleras decir que el pueblo debe marchar por el impuesto a los tenderos. No lo veo decir que el pueblo debe marchar por la subida del IVA del 16 al 19%, que sí afecta a la canasta familiar. No lo veo. Yo creería que leyendo con lupa las declaraciones de Germán Vargas, uno entendería que no es una propuesta para defender al pueblo, sino para defender a las constructoras. Y lo que más me llama la atención en este tema tan espinoso es que un curtido parlamentario como Horacio Serpa Uribe salga a respaldar a Vargas Lleras. O sea, no leyó o no escuchó lo que dijo Vargas Lleras, o también está haciendo cálculos políticos para el 2018. Porque es que oponerse a la reforma tributaria produce votos indiscutiblemente. Yo, por lo menos, yo soy enemigo de la reforma tributaria tal como está planteada, porque se fundamenta en dos premisas falsas. Una, que el pueblo no va a llevar del bulto con la reforma tributaria, cuando le están diciendo al pueblo que subiéndole el IVA, el pueblo no sufre, que porque supuestamente el pueblo no compra los productos con IVA. Como quien dice que el pueblo está condenado a ser marginado toda la vida, porque el mismo gobierno está diciendo que que solamente los productos de la canasta familiar no tienen IVA, y que esos son los que compra el pueblo. O sea que el pueblo está metido 100% en los ojos del gobierno como un pueblo que no puede acceder a productos que tengan IVA, que son los electrodomésticos, que son otro tipo de bienes y servicios, que definitivamente son los que la gente aspira a llegar allá.
Cuando un gobierno plantea que no se afecta al pueblo porque el pueblo no puede comprar ese tipo de productos, está diciendo que ese pueblo está resignado a vivir todo el tiempo marginado. Y eso no lo acepto. Y la segunda premisa falsa es que los empleados públicos o los empleados de todo el país, trabajadores del sector privado, trabajadores del sector público, no van a llevar del bulto por el hecho de meterlos a que se vinculen en la parte tributaria de este país, o sea, ser sujetos pasivos de la DIAN a los que tengan ingresos de 2.700.000 en adelante. Es una falacia decir que no, porque lo más importante allí es que los van a apretar mejor dicho, desde allí les van a quitar una retefuente, y fuera de eso, la base de datos de ellos la van a utilizar para sancionar o para averiguar a otras personas. Eso por un lado. Y el impuesto maquiavélico contra los tenderos y contra los pequeños negocios es una infamia, porque no me cansaré de decir que esos negocios atienden sectores populares, las tiendas de barrio, que es donde le fían, donde le llevan el cuaderno al vecino, donde le venden las 3 cucharadas de aceite, el cuarto de libra de café, el cuarto de libra de azúcar, el cuarto de libra de arroz, el pedazo de panela, los 200 gramos de hueso carnudo. Allí es donde va el vecino a comprar, porque ese vecino que dice el gobierno que nunca compra con IVA, pues qué día los va a ir a comprar a unas grandes superficies. Por favor, gobierno, no más mentiras al pueblo. Bueno, yo tengo el siguiente análisis sobre este caso, que es demasiado importante hacia el futuro de Colombia, sobre todo para el 2018. Germán Vargas Lleras siempre tiene evidencias que demuestran su comportamiento. Una de ellas que yo recuerdo con gran recuerdo muy bien. Con gran cariño. Cariño no. Recuerdo muy bien. Con sorpresa. Con su extraordinario. Bueno. Fue cuando él abandona a Álvaro Uribe Vélez para la elección por tercera vez, a través de un referendo que se elaboró por algunos amigos y amigas de mucha profundidad y respeto, entre comillas, dentro de la sociedad colombiana. Entonces, cuando Germán Vargas dice, este señor va de dictador, es un emperadorcito, es un pequeño Napoleoncito. Entonces, ¿cómo voy yo? ¿A dónde está lo mío hacia el futuro? No, yo tengo que abrirme para que este señor no llegue por tercera vez a la presidencia, porque nos aniquila, y me aniquila a mí y a mi movimiento y a mi aspiración presidencial. Luego, en el plebiscito, jugó con cara y con sello. Sí estoy de acuerdo valga el pleonasmo, con los acuerdos de La Habana. Pero hay que revisar unas cosas. Hay que revisar el punto de la justicia. Etcétera, etcétera. ¿Qué quiso allí hacer, hombre? Quedar bien con el uribismo, quedar bien con los del sí, quedar bien con el gobierno y con Santos. En últimas, es un hombre maniqueísta, maquiavélico, estratega, de bajo perfil, lo llamo yo, en sus comportamientos políticos. Hay que estar avisorados a estas salidas descabelladas del señor Vargas, porque el tipo se puede comer parado a cualquiera en su aspiración atroz. Entonces, sigo diciendo, ahora en lo del IVA hace un sesgamiento. Toma un punto y dice, movilicémonos en torno a ese punto. Entonces, a Santos va y le dice, no te preocupes, Juan Manuel, yo no estoy atacando la reforma ni el proyecto. Es un puntico de salvar la vivienda de interés social, que es un programa que yo ejecuto. Pero dicho me han, ayer en la noche, con un gran líder de Bogotá, asesor de Juan Manuel Galán,
me decía él en la clínica Rey David lo siguiente, me decía, Germán Vargas es un hombre supremamente peligroso por lo Vargas y por lo Lleras. Y es un hombre pues que está buscando ya la candidatura a la presidencia de la República. Pero eso lo sabe todo el mundo, doctor Arturo. Sí, claro. O sea, que todo el mundo sabe que Vargas Lleras ya quiere ser candidato presidencial. Correcto. Yo lo que creo es que el hombre está asustado, porque después del plebiscito que perdió, la encuesta que se hizo la semana siguiente del plebiscito, sorprendentemente Humberto de la Calle Lombana salió encabezando la encuesta con el 69% y Germán Vargas Lleras andaba por ahí en el 50 o 48% de imagen. Entonces yo lo que creo es que el pueblo le cobró a Vargas Lleras la indeterminación que tuvo frente al proyecto de plebiscito. Porque es que uno en la política no puede ser al mismo tiempo ponerle una vela a Dios y otra al diablo, porque eso se lo cobran a uno. O sea, en términos reales, la gente dice, no sé a qué atenerme con el señor. Un día dice sí, otro día dice no, entonces la gente cobra eso, y cobra por ventanilla. Y parece ser, a mi modo de ver, que esos pronunciamientos que hace Vargas Lleras, que si uno los lee de fondo son equivocados. Porque, por ejemplo, él habla de la exención a las constructoras que se está eliminando en la reforma tributaria. Pero se queda callado frente a los impuestos a los tenderos, frente al IVA del 19, se queda callado en aspectos que sí afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, los de menos recursos. Allí es donde yo voy al análisis, por eso me sorprendió que Horacio Serpa lanzara una solidaridad con Vargas sin haber leído lo que Vargas propuso. Es que Vargas no ha dicho, me opongo a la reforma toda, no. Digo, me opongo a la reforma en el punto de la exención, de la eliminación de la exención a las constructoras. Eso es lo que ha dicho, hermano, no ha dicho más. Y como usted bien lo apunta, seguramente Vargas Lleras llama a Santos y le dice que yo estoy preocupado solamente por este punto, porque tiene sus amigos de constructoras, porque las constructoras aparentemente están haciendo una función y tal, pero uno sabe que las constructoras en Colombia son las que más generan lucro. Y a mí no me parece malo que les pongan un impuesto, porque es que una cosa es el impuesto a la constructora y otra el impuesto a la persona que compra la casita. Ahora, en la lógica de Vargas Lleras, el impuesto que le van a poner a la constructora, la constructora se lo traslada al dueño o al propietario o al que va a recibir la casa. Al adquirente, sí. Al adquirente, pero a mí me parece que el gobierno debe tomar medidas para evitar que eso suceda, porque es que el gravamen es a la utilidad de la constructora, porque seguramente el gobierno tiene estudios que demuestran que las constructoras de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario están ganando mucha plata. Entonces me parece justo que también paguen. No creo yo que sea una propuesta mala desde el punto de vista de que es a la constructora, no al aspirante a vivienda, señor García. Sí, no, me parece bien el análisis suyo, me parece coherente y consistente. Finalmente mi análisis es el siguiente. Yo veo que con esa jugada a tres bandas de Germán Vargas ayer, le mandó un mensaje a los sectores de ultraderecha del país y a los líderes, no al líder, Álvaro Uribe Vélez, donde le dijo, mira cómo van las cosas, yo estoy dándole mis palazos al gobierno también, es que yo no estoy esperanzado en que a mí la Unidad Nacional me saque como candidato. Si ustedes consideran que yo puedo servirles como candidato y el vicepresidente lo ponen ustedes, le jalamos a esto y vamos por todo el poder. Vos me mandaste a matar, pero no lo lograste. Pero ahora vos te interesa tener el poder y a mí también. Entonces, unámonos para tener el poder. Bueno, ahí termino yo. Esas especulaciones, García, pues son especulaciones, ¿no? Para que la audiencia entienda de que son meras especulaciones, porque obviamente
una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea, decía un tipo. Sí, señor. Y los campesinos dicen eso. Voy a pasar a otro tema que es un panorama que están planteando varios analistas de la situación colombiana. Es la paz sin Uribe, dicen ellos. O sea que si es posible que se haga un acuerdo nacional sin que tengan en cuenta a Uribe. Entonces resulta que después del plebiscito, pues todo el mundo creía que un acuerdo nuevo sin el Centro Democrático o sin Uribe era impensable. Pero 20 días después, o sea, ahora que estamos ya habiendo asimilado todos ese resultado, el gobierno hábilmente ha recibido todas las propuestas de todos los sectores, entre esas las del mismo Ordóñez, que pide purgar la ideología de género, que no existe, pero pues hay que decir que no, pues listo. La de Marta Lucía Ramírez, la de Pastrana, que han propuesto que inclusive la FARC puedan pagar sus condenas en el exterior. Y resulta que la misma gente del Centro Democrático, entre esos Pachito Santos, dijo que ahí dentro del mismo Centro Democrático hay gente que no quiere que avance el proceso de paz. Y por eso el gobierno sabe que si da un paso mal dado, comete el error de darle protagonismo a personajes que no están pensando en el país, sino en sus propios intereses como candidatos presidenciales, que son los tres tipos que ya Uribe tiene como precandidatos. Seguramente la rabieta de Pacho Santos fue porque no lo metió en ese grupo. Entonces por eso dijo que había personas dentro de ese movimiento, y él debe saber muy bien lo que dice, porque fue vicepresidente 8 años de Uribe, y fuera de eso ha sido candidato a la alcaldía de Bogotá de Uribe. Él debe saber muy bien lo que dice y afirma que hay gente que no quiere que se haga un arreglo. Como el presidente Santos no es ningún bobo, porque sí puede tener cara de bobo, pero bobo no es, él ha entendido primero que el dueño de todos los votos del no es Uribe. Yo lo he dicho aquí 50.000 veces, que esos voticos, esos 6 millones de votos, 6.300.000, más de uno dice que es el dueño. Por ejemplo, los evangélicos dicen, nosotros tenemos 2 millones de votos. Marta Lucía Ramírez dice, yo tengo 2 millones de votos también, que son los que aquí en la presidencial. Alejandro Ordóñez, que pues vaya uno a ver cuántos votos tiene, porque nunca se ha contado, pues también decir, yo tengo algunos votos. Jaime Castro, una cantidad de grupos que se inscribieron, habían como 25 grupos inscritos por el no. Cada uno dirá que tiene. Pero bueno, lo cierto es que si uno se va a los resultados electorales, el Centro Democrático en la elección pasada de Congreso sacó casi 2 millones de votos. Entonces podríamos decir que la lista de Senado, que es la que marcaría la capacidad de aglutinamiento, tendría esos 2 millones. O sea que serían 6 millones sumados los 2 de los evangélicos, los 2 de Marta Lucía Ramírez y los 2 del Centro Democrático, y los 2 millones, son 6 millones y dejamos esos 300 para que los disputen los otros 15 o 20 grupos. Entonces lo que me parece a mí que está muy bien es que el gobierno acoja las propuestas de los otros grupos y deje por fuera al señor Uribe, que no quiere entrar en el proceso de paz, no quiere que se haga la paz este año, con propuestas tan traídas de los cabellos como decir que en Colombia no hay conflicto armado. Y entonces, cuando vos decís que no hay conflicto armado, pues hermano, ¿qué se puede negociar entonces? O sea, no pasa nada. Si no hay nada, yo no negocio nada. Si esas propuestas de Uribe de que no hay conflicto armado se mantienen, pues obviamente el gobierno no las puede tener en cuenta. Primero, porque no se puede implementar justicia transicional, que es la que surge cuando se finaliza un conflicto armado. Y segundo, que no se pueden aplicar los protocolos de Ginebra, porque resulta que el protocolo es cuando hay conflicto armado. Entonces sería un absurdo que el señor Uribe, que está hablando de la paz, no sepa eso. Y además de eso, que testarudamente insista, porque ya sabemos, como lo dice Pacho Santos, que el negocio de ellos es hacer política con la paz, y eso no se lo pueden permitir. Entonces, si el gobierno hace el acuerdo con los otros grupos del no, ha surgido una propuesta que sería un segundo plebiscito. ¿Por qué? Porque resulta que a raíz de la confesión del gerente del no, Juan Carlos Vélez, del Centro Democrático, quien dijo que
ellos acudieron a la propaganda negra y al engaño como fórmula para ganar la campaña. El presidente, en varias alocuciones que ha hecho, ha insinuado que como los colombianos fueron engañados para votar por el no, pues se pueden abrir nuevamente las puertas de las opciones que se tienen de refrendación, como son el cabildo abierto, la consulta popular y el mismo plebiscito. La otra situación que está pasando es que los mismos miembros del Centro Democrático presentaron una demanda argumentando que era inconstitucional el acto legislativo número 01 del 2016. Si esto se cae, lo más seguro es que el gobierno podría implementar todos esos mecanismos que hay directamente en el Congreso de la República. O sea que el Centro Democrático realmente con su demanda le puede estar dando la razón al gobierno, porque es que el Centro Democrático solamente demandó el artículo 5º del acto legislativo que tiene que ver con la refrendación. Los otros 4 artículos están vivos. Si la Corte tumba el artículo 5º, pues como ya está involucrado en la Constitución los otros 4 artículos, pues el gobierno puede inmediatamente empezar a tramitar y seguramente en febrero del 2017 ya tendríamos aprobado una gran parte de las reformas necesarias para vincular a la FARC a la vida política del país. ¿Cómo la ve, García? Bueno, a ver, yo veo de que nos encontramos ante varios factores o vectores frente a la situación, pero a mí me llama un punto de interrogación. Es si a Álvaro Uribe no le interesará que Santiago, su hermano, lo acoja un tribunal especial cuando ya fue llamado a juicio. Según se dice en los medios informativos, con unas pruebas contundentes, especialmente un testigo muy idóneo dentro del expediente, que confiesa cómo lo torturaron y cómo creían que él había muerto. Entonces yo veo de que, pues Álvaro Uribe, ¿cómo va a dejar en agonía a Santiago cuando está sindicado por homicidio agravado, concierto para delinquir, que eso implica una condena mínima de 40 años? Y el tipo es un protector de sus amigos, mucho más de sus familiares. Ahí vería yo, pues, hasta qué punto esto lo lleva a él al gran acuerdo nacional por la paz. De todas maneras, hay mecanismos expeditos por parte del gobierno y del presidente, que es el jefe de la paz y de la seguridad nacional y del Estado en Colombia, en un régimen presidencialista, sí. Bueno, García, le quiero decir lo siguiente. Ahora que llegó nuestro Humberto Martínez a la dirección, digamos, como fiscal general de la Nación, como cabeza de la Fiscalía, fiscal general de la Nación, resulta que el hombre se ha encontrado pues unas joyas podridas, pero nadie, pues fuera de los contratos de Natalia Springer y toda la cosa, de Eduardo Montealegre Salucot. El apellido del hombre Salucot, ¿sabías? Sí. Porque resulta que el hombre tampoco investigó Salucot, porque esa empresa le ha pagado un dinero muy grande. Sí, claro. Nunca lo investigó. Pero el primer torcido que encontró el fiscal Néstor Humberto Martínez es que Montealegre había creado 4 consejeros judiciales con carácter de embajadores en el exterior, con sueldos de 22 millones más las comisiones para gestionar convenios de cooperación internacional. El doctor Néstor Humberto averiguó por los resultados de estas personas en más de un año y fueron nulos los resultados. Lo primero entonces que hizo el fiscal fue darle cristiana sepultura a esos cargos que le significaban a la Fiscalía una erogación de 88 millones de solo sueldos y sin contar seguridad social, prestación y los viáticos de estos personajes
que mire cómo es la mentalidad de Montealegre, hombre, fuera de que también inventó una universidad que hoy en día fracasó totalmente, una universidad que creó Montealegre allá en la Fiscalía, que eso es un fracaso total, se votaron más de 100.000 millones de pesos, fuera de todos los contratos que hizo, los de esta Natalia, ahora nos sale con esta perlita de los 4 tipos con carácter de embajadores, andando dizque por todo el mundo a costilla del erario público sin producir ningún resultado. Ese es el colmo. ¿Qué opina usted, hombre, de este desgreño administrativo y de esta forma? Ese es el despilfarro protuberante, evidente, que se da por parte de todos, en su mayoría, los que ocupan los cargos de connotación nacional del país. Qué vergüenza eso para este país, pues. Es que así vienen todos los que ocupan cargos de este alto rango constitucional, donde el presupuesto lo vuelven una feria de las vanidades. Yo sí condeno esta actitud del señor Eduardo Montealegre. Pienso que quedó acabada su carrera política, su carrera jurídica y profesional con todos estos desmanes que hizo, que no produjeron ningún resultado para el bien de la evolución de la Fiscalía en su ejercicio jurisdiccional. De tal manera, pues, de que, sinceramente, sancionable moralmente, éticamente y en todos los sentidos, la actitud de Eduardo Montealegre con estas 4 consultorías internacionales para buscar, entre comillas, lo que no se le había perdido a nadie. No, y que además esas funciones están asignadas a las embajadas. O sea que el hombre creó unos cargos para hacer lo que ya las embajadas están haciendo. Sí, esos cargos paralelos. Cargos paralelos. Bueno, Arturo, Claro. pero yo aprovecho ya estos últimos 3 minuticos para decir lo siguiente. ¿Para qué reforma tributaria cuando uno ve que los dineros públicos los dilapidan de esa manera? No entiendo yo por qué el gobierno insiste en una reforma para regalarle la plata a los corruptos. Es que entre más llene el canasto, más roba el corrupto. Mire usted, por ejemplo, Natalia Springer se llevó 5.000 millones de pesos de la Fiscalía. Estos 4 consejeros durante un año, cada uno se llevó más de 500 millones de pesos. Lo que significaban pues los viáticos, los sueldos, etcétera, las prestaciones sociales y toda esta cosa. Son más de 2.000 millones. En esos 2 casos, ahora solo falta que el señor fiscal Néstor Humberto nos saque pues más casos para que la opinión pública salga de una vez a pedir que clausuremos esa fiscalía, hombre, o que la reestructuremos, que no permitamos más la corrupción. Es que el pueblo no reacciona. Lo que nos tiene preocupados es la pasividad del pueblo. Los pueblos se aguantan todo. Estamos aguantando, no estamos mamados de aguantar. Si la gente no sale a protestar, colguémosle a esa protesta que dice Emán Vargas, que la plantea para las constructoras, para que les quiten el impuesto que le van a montar a las constructoras, colguémosle ahí y metámosle que también le quiten el impuesto a las tiendas, que le quiten el IVA, que no lo dejen en el 16, que lo bajen al 15, al 14, porque es que aquí, entre más le metan al canasto, que es el presupuesto, entre más le metas ese canasto, más te roban. Aquí hay que hacer como en la galería, hay que llevar el canasto en la mitad, porque si no controlas lo que está arriba, porque cuando te lo eches al hombro, te roban el banano, te roban la manzana, te roban la carne, te roban todo. Es que aquí estos ladrones del presupuesto abusan. Es que ya no quieren dejar nada en el canasto del presupuesto. Y cuando ya han saqueado ese presupuesto, quieren meterle ahora sí la estocada final al pueblo colombiano. ¿A quién se le ocurre meterle un impuesto a un tendero? Que yo sé que no hacen a veces ni siquiera el salario mínimo de utilidades en el mes. Esa gente que madruga a las 5 o 6 de la mañana a abrir su tiendita, echándose al hombro a veces los canastos desde los centros de acopio para ahorrarse el transporte. Y cierran a las 9, 10 de la noche, cansados allí,
comiendo inclusive en la misma tiendita, y que venga un gobierno indolente a decirles que les pague impuestos para que estos señores de la clase política tradicional se lo lleven tranquilamente pues en sus bolsillos, los depositen en los Panama Papers o se lo lleven para los paraísos fiscales. Eso no tiene presentación. Entonces, si vamos a hacer una marcha convocada por el señor vicepresidente de la República, pues hagámosla para que tumben todo, que se haga una reforma tributaria solo para afectar los dividendos. Las sociedades anónimas reparten dividendos y los que reciben esa plata no tributan ni 5. Los bancos declaran utilidades de 14 billones cada banco, 10 billones al año. ¿Por qué no le pellizcamos allí a los bancos, que son los que le están quitando la platica a la gente, con los cajeros automáticos, cuentas que no pagan intereses, cantidades de dinero, por cualquier movimiento le cobran al cliente? Entonces quitémosle a esos, pongámosle el impuesto a los que la tienen, y la demás la tienen ahí carnuda. No hay que salir pues a amenazar a alguien para que pague, porque ahí está carnudita la plata. Señor gobierno, haga la reforma, pero apunte donde debe apuntar. No le apunte al que no tiene nada. ¿Para qué quitarle al pobre? Para dejarlo más en la ruina, para marginarlo más. No, señor. Vamos, señor gobierno, a ponernos la seriedad, a actuar con seriedad, y vamos a lograr sacar una reforma que logre equilibrar y crear equidad social, justicia social. La justicia social se fundamenta es que el que no tiene reciba la intervención del Estado a través del que tiene, porque el que tiene directamente no entrega nada. El Estado debe ser quien garantice que el que tiene tribute para ayudarle al que no tiene nada, para que salga de la marginalidad. Si eso no sucede, estamos condenados a un Estado desastroso, un Estado que promueve la inequidad, que promueve la riqueza indebida y que promueve la miseria. Es que el Estado no puede promover la miseria. Me despido de ustedes y los invito para que escuchen y analicen bien estos temas, no se dejen engañar. Nosotros hacemos simples análisis, no pertenecemos a ninguna organización, menos organizaciones fuera de la ley. Hay unos lectores que dicen que esta emisora es de la FARC. No, señores, nada que ver ni con la FARC, ni con los helenos, ni con nadie. Nosotros somos dentro de la institucionalidad. Nosotros patrocinamos el análisis, la noticia analizada, las revistas las cogemos y las desempolvamos, las leemos con lupa para que no le metan el dedo en la boca al pueblo. Y eso no ser uno ni de la FARC, ni de los helenos, ni de ningún partido. Simplemente es contribuir a que el pueblo no lo siga engañando. Muchas gracias. Sí, un saludo de despedida muy contundente a todos los oyentes y decirles que sí, hay que abrir los ojos con esta situación de la reforma tributaria. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.